¿Qué tal? Muy buenas tardes. Buen día, mejor dicho. Eh, Vamos a comenzar con nuestra sesión del día de hoy de nuestra materia de Matemáticas Financieras 1. Comenzaremos con nuestra unidad número 3, Interés simple, y nos dice, emplea elementos de interés simple de manera tanto consciente como responsable para optimizar las operaciones de carácter financiero y económico en su vida cotidiana. Muy bien. Nos dice la definición. El interés simple se define como la cantidad que se cobra o se paga por utilizar un dinero que no nos pertenece. Es la diferencia entre dos partes, capital y monto. Si al transcurrir el tiempo una cantidad llamada capital se incrementa hasta otra llamada monto, entonces el interés es igual a monto menos capital, donde C es la capital y M es el monto del capital. Los elementos que intervienen en las operaciones de interés simple son los siguientes. Tenemos interés, capital, tasa de interés, tiempo y monto. Cada uno de estos tiene una fórmula y un símbolo para poder identificar. Por ejemplo, el interés lo identificamos con la I mayúscula y nos dice que representa la cantidad de dinero que se paga por el uso de un dinero que se prestó y se considera como la diferencia entre dinero prestado y el dinero devuelto. Y esta sería nuestra primera fórmula. El capital representa el dinero inicial, capital inicial o principal, y es la cantidad de dinero que se presta al inicio de una transacción u operación financiera. Y este pues también es conocido como valor presente o valor actual. La tasa de interés es el valor de una unidad monetaria en el tiempo. Si la tasa de interés se multiplica por 100, se obtiene la tasa de interés en porcentaje. Por lo general, cada que se maneja una tasa de interés, pues es en forma anual o durante año. Tiempo es el número de días que transcurre mientras ocurre la transacción financiera, es decir, la fecha inicial y final de la transacción, y pues también se le conoce como plazo. Y el monto, pues es el capital que se devolverá junto con el dinero incrementado. También se le llama capital final o valor futuro o también se le puede conocer como monto. Vamos a revisar un ejemplo. Dice, Agustín le debe a su hermano la cantidad de 1,500 pesos a un tipo de interés del 5% anual y acuerda pagarlo en 5 meses. Inciso A, ¿cuánto pagará de interés simple? E inciso B, ¿cuál es el monto total que debe de pagar? ¿Ok? Entonces revisamos. Tenemos los siguientes datos. El capital, que es 1,500, la tasa de interés, que es el 5%, y el tiempo, que es 5/12. ¿Por qué? Porque se considera que son a 5 meses de 12, ¿ok? Que es la parte proporcional del año. Ahora nos dice que el interés es igual al capital por la tasa de interés por el tiempo. Entonces, capital 1,500, tasa de interés 0.05 o 5%, y 5 entre 12 es 0.4167. Hacemos esta multiplicación y obtenemos como resultado 31.26. Entonces, lo que va a pagar de interés serían 31 pesos con 26 centavos. Ahora, para darle solución al inciso B, que es el monto total,
simplemente sumamos capital más tasa de interés, que serían 1,500 más el 5%. Y ese sería nuestro monto. Pasamos al ejemplo número 2. Miriam ha adquirido una camioneta a crédito por la cantidad de 439,900 a pagar en 4 años con una tasa de interés de 4,5% anual. ¿Qué cantidad pagará de interés simple y cuánto será el monto de la deuda? Entonces, para sacar el interés, misma acción, capital por tasa de interés por el tiempo, 439,900 por 0,045 por 4, nos da un total de 79,182. Y eso es lo que va a pagar de interés. Entonces, nuestro monto sería la suma de ese interés más el capital, 439,900 más 79,182, lo que nos da un resultado de 519,082, que ese es el monto total de la deuda. Pasamos al ejemplo número 3. En un pagaré con valor de 50,000, cuyo plazo de pago es de 8 meses a una tasa de interés del 8%, hay que determinar el monto de la deuda. Nuestra fórmula para el cálculo del monto sería capital, que va a multiplicar a 1 más la tasa de interés por el tiempo. Tenemos una tasa de interés del 8%, entonces sería 0,08 y un plazo de 8 meses. Entonces dividimos esos 8 entre 12 para sacar el plazo y tenemos 8 por 0,08, perdón, por 8 doceavos es igual a 0,0534 más 1 por 50,000. Entonces tenemos 50,000 más, por 1,0534, nuestro resultado sería 52,670. Si el plazo en lugar de 8 meses fueran 3 años, se sustituiría de la siguiente manera. En vez de dividir 8 entre 12, tendríamos el monto es igual al capital, los 50,000, por 1 más 0,08, que es el interés del 8%, por 3, que es el plazo. Y eso nos daría nuestro monto total. Ahora bien, vamos a leer este pequeño ¿sabías qué? Dice, ¿sabías que en el interés simple, los intereses se calculan únicamente sobre el capital inicial durante el periodo de tiempo, a diferencia del interés compuesto, donde los intereses se acumulan conforme van pasando los intereses? El interés simple, pues, es más directo y fácil de calcular, siendo especialmente útil para préstamos a corto plazo y transacciones financieras simples. Basado en esta pequeña redacción, vamos a realizar los ejercicios de la actividad número 55, que es precisamente el cálculo de intereses.
Muy bien. Continuamos. Saldos insolutos. Dice, comúnmente, frente a una deuda, entendemos que la cantidad solicitada a crédito es la deuda original y que se pagará mediante abonos. En la periodicidad establecida que hace que la deuda vaya reduciéndose, una parte de este abono cubre el capital y con la otra parte se cubre el interés. Entonces, el abono es igual al monto de la deuda entre el número de pagos. Al descontar cada uno de los abonos, la cantidad que resta se le llama saldo insoluto. O sea que el interés que se está cobrando se cobrará sobre lo que resta, no sobre la deuda inicial o la deuda original. El manejo del interés simple sobre saldos insolutos se vincula a operaciones financieras asociadas con amortizar una deuda. Una de las formas para definir el interés simple sobre los saldos insolutos de una deuda es una tabla de amortización. Y en este tipo de tablas, pues se detallan las operaciones que muestran la disminución del pago de los intereses conforme a los abonos realizados. Esto pues va derivado sobre el pago del capital, ¿no? Otra de las formas es mediante el uso de una fórmula que determina el pago de los intereses sobre los saldos insolutos, así como los abonos que se van a pagar, y estos pues se pueden aplicar en créditos de mediano y largo plazo. Tenemos nuestra fórmula y es igual a NI sobre 2 que multiplica 2P menos A por N menos 1, siendo P el símbolo que significa el valor del artículo que desea comprar. ¿Ok? Veamos pues un ejemplo donde se van a usar las dos formas que se han presentado acá arriba para definir el uso del interés simple sobre saldos insolutos. Dice, Andrés compra a crédito un celular Samsung Galaxy S20 con un valor de 8,800 pesos mediante las siguientes condiciones. Condición 1, no va a dar anticipo. Condición 2, el crédito se otorga bajo una tasa de interés del 28%. Será a un plazo de 5 meses y serán abonos mensuales iguales. ¿Ok? Vamos a determinar de qué cantidad se realizará cada pago. Y revisamos. Determinar la amortización de la deuda. Quedamos que la amortización o el abono es el monto de la deuda entre el número de pagos. Como son plazo a 5 meses, pues serán 5 pagos. Entonces sería, el abono es igual a 8,800 entre 5. Y esto nos da un total de 1,760. ¿Ok? Esos 1,760 serán los pagos que va a realizar. Un segundo. Muy bien. Una vez que ya determinamos el abono,
Vamos a determinar los intereses sobre el saldo absoluto. Entonces, dice que el interés va a ser igual al capital, por la tasa de interés, por el tiempo. Entonces, basado en los abonos, vamos a sacar el interés que va a calcular. Y tenemos 8,800 por 0,28 por 1/2. Y eso nos da un total de 205,50. Entonces, al primer pago le vamos a adicionar esos 1,700 más los 205,50 y nos va a dar un total de 1,965,50. Al segundo pago, vamos a calcular en base a lo que nos resta. Tenemos 7,040 por 0,28 por 1 entre 12, que es igual a 164,40, donde su primer pago igual 1,760, más en este caso el interés de 164,40, que es un total de 1,924,40. Para mi tercer mes, tenemos 5,000, igual por el interés del 0,28% por 1/12, que son las mensualidades, nos da un total de 123,30, más los 1,760, nos da un total de 1,883,30. Al elaborar la tabla de amortización, en nuestro primer mes o en el mes 0, tenemos 8,800. Para lo que será, para lo que será mi primer mes, tenemos la amortización o el abono de 1,760 con un interés del 205,50 pesos, el cual pues realizará un abono de 1,965,50. Y el saldo insoluto serán 7,040, que esto es igual a los 8,800 menos los 1,760 de la amortización. Para el segundo mes, igual, mi amortización de 1,760 más los intereses, que son en base al saldo insoluto, de 164,40, nos da un abono de 1,924,40 y el saldo insoluto me quedará de 5,280. Para el tercer mes, mismo amortización, 1,760, el cálculo del interés sobre el saldo insoluto, que en este caso es 123,30, nos da un total de 1,883,30 y un saldo insoluto de 3,520, que es el resultado del saldo insoluto anterior menos el abono. Cuarto mes, mismo abono, 1,760,
interés en base al saldo insoluto, 82.20, abono, 1,842,20, y me resta un saldo de 1,760. Para el mes 5, 1,760, con un interés derivado del saldo insoluto de 1,760, pago un abono de 1,801,10 y en ese momento se liquida mi deuda o mi saldo insoluto queda en ceros, a lo cual de pagar 8,800 del monto inicial por los intereses, terminaríamos comprando dicho celular en 9,416,50. Ahora bien, dice determinar cada pago o abono. Como tengo un monto de 8,800 más 616,50 de interés sobre 5, que son las mensualidades, hago la suma, obtengo 9,416,50 entre 5 y nos da un total de 1,883,30, a lo cual Andrés pues va a realizar 5 pagos iguales de 1,883,30. ¿Ok? Ahora, para la segunda forma, que es la otra fórmula. ¿Ok? Tenemos el interés sobre la tasa de interés por el número de pagos sobre 2, que es igual a 2 por el precio del producto menos la amortización entre el lapso de tiempo menos 1. Entonces, dividimos 0,28 entre 12, que es la tasa de interés sobre el tiempo. Vamos a multiplicarlo por 5 y lo vamos a dividir entre 2. De igual forma, 2 vamos a multiplicarlo por los 8,800, que es el costo inicial del producto, menos 1,760, que es la amortización, que va a multiplicar el tiempo menos 1. Hacemos la operación, 5 por 0,02333 entre 2, nos da 0,0584, que multiplicar a 17,600 menos 7,400, nos da un interés de 616,71. Misma acción, nos vamos al abono, que es igual a los 8,800 del costo inicial del producto, más los 616,71 del interés entre los 5 meses, y recibiremos un abono mensual de 1,883,35, casi por centavitos, similar al abono que nos dio con el primer procedimiento. ¿Ok? Ahora dice, los saldos insolutos pues son como un mapa detallado de tu deuda en el tiempo. En lugar de que estos calculen los intereses sobre el monto total del préstamo en cada periodo, el saldo insoluto se refiere al monto pendiente de pago en cualquier momento. Y esto pues va a permitir una mayor precisión en el cálculo de nuestros intereses y pues también nos va a permitir comprender de mejor forma cómo se reduce la deuda cada que nosotros estemos realizando un pago. Derivado de esta breve explicación, pasamos a resolver los dos ejercicios de la actividad número 59 para continuar con el tema de tasas.
Muy bien, continuamos. Tasas. En la parte de matemáticas financieras existen diferentes tipos de tasas de intereses que se utilizan estas pues para calcular ya sea el costo o el rendimiento de una inversión o de una deuda. Algunas de las más comunes pues son la tasa de interés efectiva, tasa de interés nominal o la tasa de interés pues equivalente, ¿no? En este sentido, pues la tasa de interés efectiva es la tasa que toma en cuenta el efecto de la capitalización periódica de los intereses. Es decir, considera los intereses ganados o pagados durante un periodo de tiempo y estos pues los va a sumar al capital inicial para poder calcular lo que sería el monto final, ¿no? La tasa de interés efectiva va a reflejar el rendimiento real de una inversión o el costo real que pueda tener una deuda. Para el caso de lo que es la tasa de interés nominal, bueno, pues esta es la tasa de interés declarada o estipulada en un contrato o acuerdo financiero. En este sentido, pues estas no tienen en cuenta la capitalización del interés ni de otros factores, y estas pues pueden o no pueden reflejar el costo o rendimiento real de la operación que se vaya a efectuar. Y la tasa de interés equivalente, pues es la tasa que permite igualar el monto final obtenido bajo diferentes condiciones de capitalización. Esta regularmente es utilizada para comparar y evaluar diferentes opciones de inversión o diferentes opciones de financiamiento. Es importante comprender las diferencias entre ellas y saber utilizar cada una en la situación financiera que ésta le compete para que obtengamos resultados precisos y se puedan tomar decisiones de una manera más informada. Y tenemos pues algunas fórmulas. Tenemos el interés, que es igual al capital por tiempo por la tasa de interés. Tasa de interés, el tiempo, que es igual al interés entre el capital por tasa de interés. Capital, que es igual a interés sobre el tiempo por tasa de interés. Tasa de interés, que es igual a interés sobre capital por tiempo. Y el costo o el monto final, que es el costo más el interés. Digo, capital más interés. ¿Ok? Y un pequeño y breve ¿sabías qué? Dice, ¿sabías que los intereses son como el clima financiero? En algunas ocasiones están soleados, otras veces nublado, y en ocasiones pues, te hacen sentir como si estuvieras en medio de un huracán económico, ¿no? Pero no te preocupes, con un buen paraguas financiero y un poco de planificación, siempre puedes capear o sopesar la tormenta. ¿Ok? Al conocer cada uno de los elementos de nuestras fórmulas, podremos saber identificar qué es lo que vamos a calcular, además de lo que nos pida nuestra problemática. Derivado de eso, vamos a realizar la actividad número 60, la actividad, perdón, de nuestra página 61 de nuestro manual de actividades.
Muy bien, continuamos con el siguiente tema. Nuestro tema es tiempo. ¿Y qué es el tiempo? Bueno, pues calcular el tiempo consiste en determinar cuál va a ser el plazo o la duración que va a poder tener una operación financiera, ¿ok? Ya se hace un préstamo, ya se hace un cobro, ya se hace abonos, ¿no? El plazo o la duración es expresada en el número de periodos y a su vez los periodos pueden ser expresados en días, semanas, meses, trimestres, años, ¿no? En este sentido, pues el resultado que se obtiene cuando se calcula el tiempo es el número de periodos. Quiere decir que es el número de días, el número de meses, el número de semestres, etcétera, ¿no? La tasa de interés, pues también incide directamente en el cálculo del tiempo, ya que la periodicidad de la tasa de interés, pues define la periodicidad que tendrá el resultado del tiempo. Por suponer, tenemos, si la tasa de interés es mensual, entonces el tiempo, pues lo vamos a obtener en meses. Si la tasa de interés es anual, pues el tiempo lo obtendríamos en años, ¿no? Si es diaria, entonces el tiempo lo obtendríamos en días y así sucesivamente, ¿no? Ahora, para poder calcular el tiempo, se puede utilizar cualquiera de las tres fórmulas. Fórmula 1 tenemos n igual a VF menos VP sobre VP por I. Nuestra segunda fórmula, n igual a I sobre VP por I. Y nuestra tercera fórmula, n igual a VF sobre VP entre menos 1 entre I. Cualquiera de las tres fórmulas nos va a dar el mismo resultado. Ahora, ¿cuáles son los elementos que las componen? Bueno, n es el número de periodos o la cantidad de periodos, lo que va a ser nuestro tiempo. BP, pues va a ser el valor presente o el valor actual de nuestra transacción o nuestra operación. BF, el valor futuro o el valor final, lo que se espera obtener. Y minúscula, la tasa de interés o el interés periódico. Y la I mayúscula, pues el interés mostrado en dinero o en unidades monetarias como tal, ¿va? Con cualquiera de las tres fórmulas, pues se va a obtener el mismo resultado, ¿de acuerdo? Basado en eso, vamos a realizar nuestros ejercicios de la actividad número 63, de la actividad de la página, perdón, 63 de nuestro manual de actividades.
Muy bien, vamos a continuar ahora con nuestro siguiente tema, interés global. El interés global se calcula a partir de un capital. Por ejemplo, en una deuda se multiplica la tasa de interés y el resultado se prorratea, es decir, se divide entre la cantidad de pagos que se vayan a realizar, ¿no? En realidad es una forma muy sencilla de calcular intereses de una cantidad. ¿Ok? Vamos a revisar el ejemplo. Dice, Pedro, quien es dueño de una constructora, solicita un préstamo a ASP Financiera para invertir en una maquinaria por la cantidad de 450,000 pesos. Y esto lo va a realizar en un plazo de 18 meses, con una tasa de interés mensual del 3%. ¿Cuánto se pagará al final del plazo y cuánto va a pagar de manera mensual? Bueno, tenemos nuestra tasa de interés del 3%, que es 0,03 mensual, y el tiempo a 18 meses con un capital de 450,000. Derivado de esto, pues primero vamos a calcular el interés, que es multiplicar el capital por la tasa de interés por el tiempo. Donde tenemos 450,000 por 0,03 por 18, lo cual nos da un interés de 243,000. Luego vamos a determinar el monto sumándole al capital los intereses generados. Entonces al capital le vamos a aumentar lo que es nuestra tasa de interés por el tiempo más 1, que nos sería 450,000 por 1,54, que es 693,000, que sería similar a sumar los 450,000 del capital más los 243,000 del interés. Dice, la respuesta a la primera pregunta, ¿cuánto se pagará al final? Bueno, al final, sumando capital más interés, obtendríamos 693,000, que es el total final, y de manera mensual, pues vamos a dividir esos 693,000 entre 18 para obtener el resultado, que sería 693,000 entre 18. Estamos hablando de que se pagará de manera mensual 38,500 pesos. Como ven, es una fórmula o un proceso relativamente fácil. Entonces, a raíz de eso, vamos a realizar nuestros ejercicios de la página 65.
Una vez concluida la actividad de la página 65, vamos a dar un par de minutos para de una vez proceder a la actividad de la página 66. Muy bien. Continuamos con nuestro siguiente tema, nuestra siguiente unidad, unidad número 4, finanzas personales, ¿no? Dice, las finanzas personales representan mucho más que solo administrar el dinero. Son una herramienta poderosa que nos permite dar forma a nuestras vidas y perseguir nuestros sueños con propósito y con claridad, ¿no? A medida que reflexionamos sobre nuestras finanzas personales, pues nos sumergimos en un viaje de autodescubrimiento, donde cada transacción y elección financiera cuenta con una historia sobre quiénes somos y qué valoramos. Nos invita a examinar nuestros hábitos y comportamientos financieros y nos desafía a hacer ajustes donde sea necesario para alinearnos mejor con nuestros objetivos a largo plazo. Algunos de los temas que se verán o se abordarán en esta unidad, pues es primero,
inversiones, ¿no? ¿Y qué es una inversión? Bueno, pues una inversión se puede definir como la acción de separar una parte de nuestros ingresos o de nuestro dinero para dedicarla a obtener una ganancia. Económicamente podremos definirla como un conjunto de estrategias de ahorro, de ubicar capital y de retraso del consumo con el fin de obtener ganancias o aumentar el patrimonio. En la cuestión de la inversión es, tengo un monto de ese capital, separo yo una parte, esa parte que separo, la invierto, ¿no? O la mando a un punto en el cual ese dinero me empieza a generar y generar y a generar y a generar a mí alguna ganancia, ¿no? En este punto, bueno, pues en el área económica las inversiones poseen algún rendimiento, que es la utilidad que resulta de invertir y esta pues se mide en términos de rentabilidad. Riesgo, que es la probabilidad de que algo que se presente, algún evento imprevisto en los rendimientos de una inversión. Y el plazo, pues el tiempo en el que se espera mantener la inversión y ganar un rendimiento. ¿Ok? De igual manera, así como tenemos inversión, pues también tenemos ahorro. Y el ahorro lo podemos definir como la parte de los ingresos menos los gastos que un individuo decide no gastar ni invertir, ¿ok? Por lo cual reserva ese dinero sin arriesgarlo con el fin de cubrir alguna necesidad o imprevisto futuro. Cuando hablamos de inversión, en la inversión nosotros tenemos un capital y ese capital lo vamos a mandar a un punto en el cual me pueda retornar alguna ganancia. A diferencia del ahorro, que el ahorro como tal, pues simplemente me va a permitir aislar este dinero, este efectivo. ¿Para qué? Pues para tenerlo por algún imprevisto, ¿no? Y al igual que la inversión, pues tenemos tres tipos de ahorro. Ahorro público, que se origina la diferencia entre el ingreso y el gasto público. Y la fuente principal de ingreso del gobierno, pues son los impuestos. Ahorro privado, se origina a diferencia de los ingresos y los gastos de cada familia, empresa o demás entidades. Y el ahorro nacional bruto, que es el total del ahorro que se obtiene en un país transcurrido en un periodo de tiempo. Y este pues es la suma del ahorro privado y público y representa todo el recurso con el que cuenta un país para invertir en él o en el mundo. Dentro de nuestra vida cotidiana, pues es indispensable fomentar esta práctica del ahorro, porque con esto pues vamos a poder conseguir alguna libertad financiera y tener objetivos trazados y lograrlos para el futuro. Al momento de que nosotros realizamos un ahorro, pues estamos previniendo para algo que nos pueda llegar a ocurrir más adelante, algo que podamos llegar a necesitar, ¿no? Pero este es un efectivo que no va a crecer, ¿no? Si yo tengo 10 pesos de ahorro y yo lo quiero usar en un mes o 2 meses, pues lo que voy a poder usar son esos 10 pesos, ya que decidí ahorrar en vez de invertirlo. Hay algunas instituciones bancarias que manejan la parte del ahorro como inversión, en la cual nuestro dinero, conforme está guardado, nos puede ir generando más y más y más efectivo. Entonces debemos de analizar bien cómo vamos a manejar ese ahorro, si va a ser un ahorro o va a ser una inversión. ¿De acuerdo? Derivado de esta breve explicación, pasamos a realizar la actividad de nuestra página número 71.
Muy bien, pasamos a nuestro siguiente tema. Dentro de la parte de finanzas personales, pues tenemos el tema de las Afores, ¿no? Y pues, ¿qué son las Afores? Bueno, pues las Afores son organismos financieros privados de México que dirigen pues los fondos de retiro y ahorro de cada uno de los trabajadores, los cuales pues han sido afiliados al IMSS o al ISSSTE. Y estas pues fueron creadas pensando en cómo se va a sustentar el trabajador cuando pues ya no pueda desempeñarse en un empleo o que ya se hayan limitado sus capacidades. Ambas situaciones pues por cuestiones de edad. El propósito de las AFORES como tal es de que todo trabajador cuente con una pensión al momento de su retiro laboral y obviamente que esta pensión pues sea una pensión digna. ¿Ok? Existe una comisión creada para vigilar el correcto funcionamiento de las AFORES y es conocida como la CONSAR, que es la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro. El funcionamiento de las AFORES, ¿cómo trabaja? Bueno, pues empieza cuando un trabajador asegurado tiene un derecho a una cuenta individual eligiendo la AFORE que a sus intereses le sea más útil. Si no elige alguna AFORE, sus recursos se depositan a una cuenta concentradora de la cual se podrá solicitar el traspaso de recursos una vez que haya contratado la AFORE. ¿Ok? Las aportaciones a las AFORES pues son parte del patrón, el Estado y el trabajador, las cuales se calculan con base en el salario base, cotización hasta el tope máximo de 23 salarios mínimos y se depositan bimestralmente, o sea, en el mes de enero, marzo, julio, septiembre y noviembre, ¿no? Cada cuenta de Afore pues cuenta con diferentes subcuentas. Puede ser retiro por cesantía en edad avanzada y vejez, aportaciones voluntarias, aportaciones complementarias y aportaciones de vivienda. Y pues este de vivienda son recursos destinados a Infonavit a través del Fondo Nacional de la Vivienda, que es quien administra este recurso, ¿no? El dinero depositado en las Afores se invierte para generar rendimiento de sociedades de inversión. Estas, pues a su vez, van a adaptar estrategias de acuerdo a cada retiro de cada generación que se clasifica en 5 CIFORES básicas. El primero, pues es CIFOR básica 5 para personas mayores de 26 años. CIFOR básica 4 para personas entre 27 y 36. La SB3 para personas entre 35 y 45. SB2 para personas entre 46 y 55. Y SB1 para personas pues que son mayores de 56 años. De igual manera, nuestro siguiente tema, cuestiones bancarias, ¿no? Y nos dice, las sumas de dinero que han sido entregadas a una institución financiera para generar intereses en determinados periodos de tiempo, recibe el nombre de inversiones bancarias. En términos financieros, pues estas representan todo desembolso de recurso financiero para adquirir algún bien durable o instrumentos de producción de activos fijos que la empresa puede utilizar durante años y cumplir con su objetivo social. Y estas pues se clasifican en 3 maneras diferentes. La primera, pues es la inversión a plazo fijo, que es cuando la institución se obliga a pagar un día prefijado
habiéndose de vengar los reajustes o intereses solos hasta esa fecha. Nosotros definimos la fecha junto con la institución y hasta ese punto o hasta esa fecha se van a devengar los intereses. A plazo renovable, pues tiene similitud con la anterior, pero aquí pueden prorrogarse automáticamente un nuevo periodo de la misma cantidad de días en caso de no haber retirado el dinero. Y en la cuestión de a plazo indefinido, pues no se pacta una fecha de inicio, una fecha límite, perdón, sino que la institución depositaria se obliga a la restitución en un plazo prefijado, de manera que se paguen los intereses. Entonces, en el plazo fijo, nosotros delimitamos fecha. Plazo renovable, nosotros podemos modificar esa fecha conforme va avanzando. Y plazo indefinido, no se define una fecha límite. ¿Ok? Muy bien. Procedemos a realizar nuestra actividad de la página 74.
Muy bien, continuamos. Créditos. Un crédito es un préstamo de dinero que se puede usar para diferentes fines. Los créditos pueden ser de utilidad, uno, pues cuando no se cuente con el efectivo para poder cubrir algún gasto no planeado, alguna emergencia, por ejemplo, ¿no? Dos, cuando se desea adquirir un bien duradero, ya sea un auto, una casa, un mueble, y no se cuenta con el dinero suficiente para poderlo pagar al de contado. Y tres, pues también cuando se desea invertir en la compra de un bien productivo, ya sea insumos para un negocio, un taxi, local comercial, el cual esperamos que pues, nos genere un ingreso en el futuro. Tenemos también pues, el crédito comercial, que es la manera más común de atraer a los clientes para efectuar compras a mayor volumen, ya que no tendrán que desembolsar efectivo de inmediato, sino que lo harán en un tiempo prudente o determinado para realizar el pago. Esto ocurre pues cuando una empresa tiene capital limitado o le falta liquidez también, pues hace uso de un crédito comercial para poder realizar compras de mercancía y así tener inventario para venta de manera regular. ¿Ok? Algunas de las ventajas que existen en los créditos comerciales, pues es que los acreedores o proveedores al ofrecer este crédito radica en un momento el aumento en sus ventas, que se ve reflejado por los ingresos, mismos que también los ingresos van a aumentar al generar o producir intereses y cobros por pagos tardíos, o lo que coloquialmente pues también conocemos como intereses moratorios. Como desventaja, pues podemos mencionar el riesgo al que se enfrentan si los clientes no realizan el pago del crédito comercial otorgado en el tiempo establecido, a lo que se reduce la utilidad y más aún, pues estas deudas se vuelven impagables. Y vamos a realizar, por último, nuestra actividad de la página número 76.
Muy bien, jóvenes. Con esto hemos concluido nuestra sesión número 2 y nuestra materia de matemáticas financieras 1. ¿Ok? Espero y les hayan quedado claro los temas, las explicaciones que hemos recibido hasta el momento. De igual manera, no nos quedemos únicamente con lo que vemos en la clase. Tenemos material bibliográfico que viene en nuestro cuadernillo, el cual nos puede servir para mayor consulta en caso de que tengamos alguna duda, alguna interrogante, podamos revisar la literatura que se nos proporciona en nuestro manual e incluso pues darle una leída nuevamente a nuestro cuadernillo, ¿no? Volver a revisar nuestras sesiones grabadas para poder aclarar aquella duda o incertidumbre que nos haya quedado en el momento. Es importante recordar que el manejo de las matemáticas de manera general, no nada más de las matemáticas financieras, pues se basa en la práctica, ¿no? Practicar, practicar, practicar para que algo nos quede bien grabado y podamos tener la respuesta a las interrogantes en cuestión que nos lleguen a surgir, ¿ok? Entonces no queda más que despedirme. Espero que tengan un excelente día y nos estaremos escuchando en la próxima sesión de nuestro bachillerato en línea. Hasta luego.